por ejemplo, se juntó la Cámara Argentina de la Construcción junto con la EB, que es la Asociación Empresaria de la Vivienda, se juntaron un grupo de empresas constructoras, se fueron a China e importaron inodoros, griferías, todo lo que es losa, yo digo inodoro, pero tiene que ver con todo lo que nosotros le llamamos losa, los juegos de baños, griferías, aberturas, revestimientos, pisos, y realmente las consecuencias que uno escucha permanentemente en la Argentina, que están cerrando fábricas que increíblemente nunca se pensó que iban a cerrar, tiene que ver con que no podemos exportar, no pueden exportar porque somos caros para el mundo por la gran carga impositiva y laboral que tenemos, no salarial, y por otro lado está destruyendo la mano de obra. Entonces, yo creo que tiene que haber una reacción del gobierno rápido y tener una mirada más finita sobre lo que está sucediendo. Creo que tiene que empezar a proteger un poco la industria nacional, que de alguna manera es competitiva, porque nosotros en un estudio que hicimos, todos estos productos que importan, en el costo final de un edificio la incidencia es entre un 3 y un 5%, pero mientras tanto destruye la mano de obra, siempre hablando de productos que compitan de buena calidad. Ahora, si usted me trae de China productos muy baratos, de baja calidad, seguramente va a haber una diferencia considerable. Pero bueno, estas son las cosas que estamos viendo, las cosas que están sucediendo y que estamos padeciendo, porque queda reflejada, ¿no es cierto?, en las ventas, donde seguimos con una caída de un 30%, no podemos levantar, no hay obras particulares, y esto afecta demasiado. Nosotros, por ejemplo, los permisos de edificación en la municipalidad han sido exageradamente bajos con respecto a los últimos 10 años. Que a veces son permisos que se otorgan para decir, tengo este terreno y meto el permiso, pero después la obra tal vez la empiece dentro de 5 años, porque no se ven obras. Bueno, esta es la realidad acá de la zona y también un poco del país. Claro. Y le quería preguntar, Eduardo, en función de esta situación incómoda en la que se encuentra el comercio, la industria y todo lo demás, pero básicamente la tarea de ustedes tienen siempre un diagnóstico ajustado a la realidad, porque es lo que le pasa en el día a día. Y cuáles son las perspectivas? Es decir, después de esta, digamos, avalancha que ha hecho Schwarzenegger, sigue diciendo de muchas cosas que tienen que ver con desregulaciones y demás, pero me parece que o se viene algo distinto a partir de que asuman los diputados y senadores, y están esperando seguramente ese momento, y en general la gente se está preguntando cómo sigue esta historia, ¿no? Bueno, Schwarzenegger, cuando él desregula, las provincias regulan. Entonces, esto es muy grave. Y ellos tienen que saber eso. Ellos tienen que tener un convenio con las provincias cuando desregulan, porque termina siendo todo más caro. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre decimos es, con respecto al IVA, ellos dicen, nosotros vamos a quedar con el 9% del IVA y el 13% se lo damos a las provincias. Pero ¿qué pasa? Las provincias van a aplicar el 13% más ingresos brutos, ¿no es cierto?, que estamos pidiendo o están pensando en un super IVA, que ese ingreso bruto va a ser reemplazado por otro 13% o 12% de IVA, porque en realidad el 4% de ingreso bruto en cascada termina siendo un 12%. Entonces, cuando usted suma el 9% de IVA nacional, más el 12% de IVA provincial, más el 12% que va a reemplazar ingresos brutos, que de cualquier manera es menos nocivo que ingresos brutos, pero esto lo termina pagando el consumidor final. Y esto es lo que queremos hacer entender a la sociedad. Un salario, ¿no es cierto?, que a nosotros nos cuesta, que el trabajador se lleva 1.000.000 de pesos de bolsillo, a nosotros nos cuesta 1.600.000, pero a su vez cuando se va con ese 1.000.000 de pesos al supermercado, cuando paga ese 40% de impuestos, se le convierten en 600.000 pesos. O sea, que va perdiendo, tiene una pérdida del poder adquisitivo tremendo. Pero tiene que ver de nuevo con los altos costos laborales y fiscales que tenemos en Argentina. Entonces, de esto no se trata nada. Y lo que nosotros necesitamos es bajar impuestos, porque si bien al comercio, ¿no es cierto?, le puede beneficiar este super IVA de alguna manera, bueno, en algún aspecto,
pero el consumidor sigue teniendo un producto carísimo y no le rinde el salario. Entonces, nosotros salió por todos los medios, por todas las redes, una comparativa entre Paraguay y Argentina. Entonces, nosotros tampoco tenemos necesidad, porque está demostrado que en la recaudación fiscal el 75% de la recaudación está entre ingresos brutos y el IVA, entre ganancias y IVA. Entonces, estas son las cosas que... Después el resto, digamos, tenemos 150 impuestos, entre municipales, nacionales y provinciales, pero el resto son toda burocracia pura, que a nosotros nos afecta demasiado, nos encarece el costo país, nos encarece la vida de los ciudadanos y no resuelve nada. Pero bueno, todo eso tiene que ver con achicar el Estado de verdad, nacional, provincial y municipal. En la medida que yo no vea que sigan achicando los estados, es imposible que dejen de cobrar impuestos, imposible. Nosotros logramos en Santa Fe la estabilidad fiscal, por suerte, la semana pasada. Pero también, esto es un tema bueno, se firmó un convenio que hay impuestos que se van a poder compensar. Se firmó un tratado entre Buenos Aires y Santa Fe, que hay, digamos, algunos impuestos que se van a poder compensar para pago de otros impuestos. Así que eso está bueno, digamos. Son las dos primeras provincias que firman este acuerdo. Eduardo, ¿y cuál es su reflexión con respecto al resultado electoral del día 26 y qué dejó de bueno para uno, para otro? O sea, ¿cómo lo pasamos por el sedazo para saber si cuando se conforme el nuevo Congreso en Cámara Baja y Cámara Alta, considera que va a ser positivo en qué medida o no? Y acá el tema es que tenemos 2 años de discusión por delante y la calidad de legisladores que han asumido, aún con la Libertad Avanza, digamos, con este gran número que han logrado en el Congreso, el criterio de ellos era levantamanos. Entonces yo me pregunto, toda esta gente que asume ahora, que no tiene experiencia legislativa como primera medida, que muchos de ellos no tienen experiencia en la actividad privada, van a ir al Congreso a levantar la mano. Bueno, seguramente algunas leyes se van a aprobar, pero el tema es qué proyecto van a llevar y cómo lo van a defender y qué van a discutir. Nosotros necesitamos una discusión amplia de producción y generación de empleo en Argentina. Pero, bueno, seguimos cayendo, se sigue deteriorando la calidad de los legisladores nacionales. Y esto, la verdad que es preocupante, muy preocupante. Y estas cosas hay que mejorarla, hay que superarla, pero bueno, a la medida que siga la política tradicional en Argentina, vamos a seguir a dedo. No existe la meritocracia, al contrario, es el militante, y bueno, las consecuencias están a la vista. Estamos hablando con Eduardo Maradona, él es de Rosario, está manejando también una entidad, forma parte de Monapi, y le quería, porque esta semana nos hemos enterado ya que CAME, donde a nivel nacional ya no tiene más la asistencia, hace 5 meses que no tiene más asistencia, los aportes que se hacían y que eran muy importantes para CAME, ya no los tiene más. Eso no lo sé oficialmente, por eso se lo consulto a usted, pero ya hay comentarios importantes de gente que integraba esa mesa que ya no tiene sentido reunirse porque tenía sentido y condimento y digamos y posibilidades. Sin plata, yo no sé si acá se fortalece Monapi en serio, me parece a mí, muy en lo personal, ¿no? Castro, mire, los aportes los siguen recibiendo, porque sigue siendo obligatorio, porque hay una medida judicial en el medio. Yo el lunes le voy a mandar una carta al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, porque hay 3 patas que negocian los salarios, que es CAME, CAC y UDECA. Nosotros estábamos en UDECA y nos acaban de sacar simplemente por una cuestión de amistad con otra persona, que lo dejan ahí en representación de una Cámara y no de Federación Gremial de Comercio e Industria como corresponde, que hace más de una década que estamos en UDECA.
con votos, con doble votos. Bueno, nos sacaron a dedo, esto es una vergüenza. Y siguen negociando las paritarias con una caída de un 30% en el comercio. Esto es una vergüenza, dándole premios. Ahora uno tiene que pagar los aguinaldos, más los premios, más los aumentos. Y justamente esta gente que se sienta a la mesa de trabajo, primero están respaldados por grandes empresarios que no le mueven a perímetros y tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque son empresas que siguen creciendo, que no padecen lo que nosotros padecemos. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos que las pymes y las grandes empresas no son iguales, y tiene que ver justamente con esto, porque los problemas fiscales y salariales son completamente diferentes, entonces no puede ser que ellos sigan negociando las paritarias cuando realmente nos están afectando a nosotros y dicen defender a las pymes. Entonces, y por otro lado, los que se sientan a la mesa de negociación son justamente los presidentes de ambas instituciones que no tienen empresa y no tienen que pagar salario. Entonces, estas cosas son muy graves, pero muy, muy graves. Claro, por eso les hacía el comentario de esto, porque Juan José Ramos, que integraba esa mesa de CAME en Buenos Aires, ya nos avisó que le ha dejado de ir. Bueno, de todas maneras, no es un dato menor, porque ingresaban a CAME algo así como 1.000 millones de mangos, ¿no es cierto?, que lo aportaba el comercio. Y que si usted lo dice que lo siguen aportando, que no se ha hecho nada sobre eso, me obliga a tener que aguzar los contactos para tener el dato oficial, porque esto debiera ser un dato oficial, como fue la renuncia del funcionario que estaba al frente de CAME, ¿no? No, en realidad que estaba... era funcionario. González, digamos, González terminó su mandato y asumió un dirigente de acá de Rosario que estaba ahí en CAME. Que bueno, la verdad que es la misma gente que sigue dando vueltas hace muchísimos años, que es gente que no tiene empresas y que realmente nos afectan muchísimo a nosotros porque le cuesta entender la angustia y la necesidad que tiene el empresario y el trabajador. Ellos evidentemente lo miden con otra vara, están muy bien económicamente gracias a los aportes nuestros, y eso hace de que no entiendan de la realidad nuestra. Claro. Y cuando se rodean de grandes empresarios en Buenos Aires que tampoco entienden realmente de lo que le pasa a una pyme. Por eso yo, la semana pasada, cuando estuve en la Bolsa de Comercio de Rosario, haciéndole un aporte al Ministerio de Economía y de Producción de la Nación con respecto a la modernización laboral impositiva, hubieron grandes empresarios que se enojaron conmigo. Porque me dicen, no tenés que defender a las pymes, tenés que defender a todos. Bueno, cuando yo digo que ojalá que acá lo mejor que nos puede pasar a todos es que hagan un régimen laboral impositivo para las pymes y que lo puedan aprovechar las grandes empresas. Porque acá todo se hace para las grandes empresas y nos destruyen a las pymes. Es así, eso marca la historia. Bueno, Eduardo, vamos a estar atentos a todas estas cuestiones. Su entidad, ¿cómo está funcionando? Me parece que muy bien. ¿Y qué cosas se están haciendo, Eduardo? Bueno, independientemente de toda la gremial empresaria que estamos haciendo, la semana pasada tuve el acompañamiento del presidente y el vicepresidente de la EPE de la provincia de Santa Fe, donde a una institución PAOP, que son para chicos enfermos de cáncer que tienen un tratamiento post operaciones o post tratamientos, digamos, post trasplante medular, mejor dicho, se lo asiste hasta 6, 7, 8 meses en un lugar adecuado, que es gente que colabora justamente para que se pueda llevar a cabo esto y es totalmente gratuito para gente de muy bajos recursos. Y bueno, justamente le conseguimos, digamos, una colaboración muy especial de la EPE de la provincia de Santa Fe para que no tengan que pagar la energía que gastan ahí, porque realmente es plata de la gente que está trabajando ahí, de los bolsillos de cada uno, que son las cosas que uno siempre dice que son
las cosas que el Estado se tiene que hacer cargo. Y como no se hace cargo de esas cosas, sí gastan un montón de dinero en otras estupideces, mientras que la gente realmente necesita de este tipo de atenciones que son muy importantes. Así que bueno, siempre están las famosas ONG, gente que tiene muchas ganas de trabajar y de colaborar. Hay mucha solidaridad en la gente, no solamente para esto, sino para un montón de otras cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con los estados municipales, provinciales y nacionales, y los aportes que hacen son muy poquitos, pero sí terminan gastando un montón de plata en cosas que se ven, porque esto no se ve, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, la política tradicional sigue con este tipo de pensamiento. Por eso estamos tratando de armar, no sé si un partido político de todas las empresas de toda la Argentina, para salir de la política tradicional y trabajar realmente en lo que necesita un país, que es mayor producción y generación de empleo. Y digamos, ese tipo de escenario seguramente se tiene que concretar, digamos, habida cuenta que la situación en general es no solamente difícil, sino que a este presidente recién va por la mitad de la gestión, no ha hecho ni siquiera el presupuesto, recién lo va a mandar ahora con la nueva conformación parlamentaria, con lo cual recién esperaremos ver y poder chequear ustedes mismos también la importancia o no que puede llegar a tener el presupuesto, ¿no? Sobre todo. Sí, bueno, acá uno de los temas fundamentales que en la mayoría de tanto municipio, provincia y nación no se cumplen con los presupuestos. Cuando uno hace un presupuesto, porque eso pasa en una empresa privada, vos haces un presupuesto y te ajustás al presupuesto. En cambio, todos estos estados, inclusive hacen los presupuestos, y cuando faltan 3 o 4 meses para cumplir con los presupuestos, dice, bueno, vamos a hacer un reajuste porque no alcanzó, nunca la alcanza. Pero esa es plata del contribuyente, esto es lo que no entienden. Nosotros, en nuestras empresas, nosotros fijamos un presupuesto y nos ajustamos al presupuesto, ellos nos ajustan, ellos siguen gastando, si total a ellos no les cuesta nada. Entonces, esto es vergonzoso. El día que cumplamos con los compromisos que asumen, ese día seguramente Argentina va a empezar a cambiar. Mientras tanto, sigue la pepa, si total la plata la ponemos nosotros. Claro, exactamente. Eduardo Maradona de Rosario con nosotros acá en Todos Somos Pyme. Muchísimas gracias y nos encontramos en 8 días. Castro, un abrazo grande, saludos a la audiencia y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Con nosotros estuvo Eduardo Maradona,